La economía de Canadá ha protagonizado esta mañana un giro drástico e inesperado, marcando una jornada que los analistas ya califican como uno de los momentos más oscuros y complejos para las finanzas nacionales en la historia reciente del país. Lo que comenzó como una serie de advertencias sobre la desaceleración del crecimiento se ha transformado hoy en una crisis de dimensiones sistémicas que amenaza con desmantelar los pilares fundamentales del bienestar canadiense. En su última reunión de política monetaria, el Banco de Canadá decidió mantener estables los tipos de interés, pero esta decisión no ha traído la calma esperada a los mercados. Por el contrario, la institución ha emitido una advertencia severa sobre los riesgos actuales que ya están alimentando una inflación desbocada, advirtiendo que el panorama podría deteriorarse significativamente en el corto plazo. Nos encontramos, sin lugar a dudas, ante la peor crisis energética de nuestras vidas, un colapso en el suministro global que ha borrado del mapa de producción más de 11 millones de barriles diarios de petróleo, dejando a las naciones industrializadas en una posición de vulnerabilidad extrema. El epicentro de este terremoto económico se sitúa en Oriente Medio, donde la intensificación del conflicto bélico ha llevado al cierre efectivo del Estrecho de Hormuz, una de las arterias más vitales para el comercio mundial de hidrocarburos. Esta interrupción no es un mero contratiempo logístico, es una catástrofe que ha provocado que los precios del crudo se disparen a niveles astronómicos, desencadenando una espiral inflacionaria que está asfixiando los presupuestos de las familias canadienses y empujando a la economía nacional al borde de una recesión técnica de consecuencias impredecibles. Mientras el caos político aumenta en las calles y los despachos oficiales, los cimientos económicos de Canadá comienzan a agrietarse bajo la presión de una pérdida masiva de empleos y una incertidumbre que se propaga por todos los sectores. A día de hoy, la pérdida de 11 millones de barriles diarios es un hecho consumado que ha dejado al mercado global en estado de choque. El cierre del Estrecho de Hormuz implica que el flujo de energía hacia el resto del mundo se ha interrumpido de forma violenta, y lo que los políticos en Ottawa intentan manejar mediante debates sobre puntos de discusión y retórica partidista es ya una crisis de carácter global que sobrepasa cualquier frontera. Durante años, Canadá vivió bajo la creencia de que sus vastas reservas de petróleo actuarían como un escudo protector ante las turbulencias exteriores. Pero esa presunción está demostrando ser trágicamente errónea. La factura de esa confianza mal enfocada está llegando ahora mismo, y el país se encuentra ante una realidad brutal, la mayor crisis comercial jamás vista, a la que se suma un choque de oferta de proporciones inéditas que nadie sabe exactamente cómo terminará de evolucionar. La magnitud de la situación es difícil de procesar incluso para los expertos más veteranos, quienes señalan que en el momento exacto en que el estrecho quedó bloqueado, 500 millones de barriles desaparecieron de los inventarios globales prácticamente de la noche a la mañana. No estamos hablando de proyecciones a futuro ni de escenarios hipotéticos elaborados por centros de pensamiento, sino de una cifra real de suministro que ya no está disponible. Los cargamentos que estaban en movimiento, los que ya habían sido cargados y los que navegaban hacia sus destinos se han detenido, dejando los puertos vacíos y a los consumidores ante la antesala de un impacto que aún no ha mostrado su verdadera fuerza. Lo que los ciudadanos sienten hoy en las gasolineras es solo el primer golpe de una serie de impactos que se sucederán en cascada. El efecto más inmediato y doloroso de este pinchazo global se está sintiendo en los surtidores de gasolina, donde los automovilistas se ven especialmente golpeados por unos precios del combustible que no dejan de subir. Los incrementos varían según la región, pero los efectos derivados se están filtrando hacia el resto de la economía de manera imparable. Para muchas familias canadienses, la vida cotidiana se ha transformado en un ejercicio de supervivencia financiera. Muchos padres y madres relatan con amargura cómo han tenido que llevar a sus hijos a actividades escolares o deportivas,
porque el coste del desplazamiento se ha vuelto prohibitivo. En estos momentos, los canadienses están pagando una media de $1.70 por litro de gasolina, mientras que el diésel ya ha cruzado la barrera de los $2. Lo que hace que esta situación sea particularmente brutal, y para muchos, una auténtica vergüenza nacional, es el hecho de que Canadá posee algunas de las reservas de petróleo más grandes del planeta. Es una paradoja cruel que en un país tan rico bajo el suelo, su propia gente no pueda permitirse conducir para ir a trabajar. El país está desangrándose en la superficie, mientras su riqueza permanece atrapada en el subsuelo. Y cada litro que se bombea, cada factura del supermercado que se paga, y cada recibo de calefacción que se abre, representa el coste acumulado de décadas de políticas energéticas fallidas que finalmente han aterrizado sobre las familias ordinarias. El primer ministro Mark Carney se encuentra en lo que muchos describen como un estado de pánico total. A pesar de su retórica sobre el refuerzo de la industria y la consolidación de la economía, existe una desconexión creciente entre el discurso oficial y la realidad que viven las personas. El Banco de Canadá observa con impotencia una tasa de inflación que ya supera el 3%, y cada herramienta disponible para combatirla conlleva efectos secundarios devastadores. Si Carney decide subir los tipos de interés para frenar los precios, corre el riesgo de aplastar el mercado inmobiliario, que ya se encuentra estirado más allá de cualquier límite racional. Un endurecimiento monetario frenaría el gasto de los consumidores y restringiría el crédito a las empresas, empujando a una economía que ya gatea con un crecimiento del 1% directamente a un territorio recesivo. Por otro lado, si decide mantener los tipos bajos, la inflación corre el riesgo de descontrolarse por completo. No existe una salida limpia para esta trampa que, según sus críticos, el propio Carney ayudó a construir tras años de políticas monetarias laxas, y que ahora ha quedado sellada por una guerra en Oriente Medio que escapa totalmente a su control. En las provincias occidentales, los precios en los surtidores ya han superado los $2 por litro, y Quebec no se queda atrás, generando un sentimiento de desánimo entre los trabajadores que ven cómo sus ingresos se evaporan en necesidades básicas. La ironía más salvaje de esta crisis radica en la infraestructura energética de Canadá. La red de oleoductos del país está al máximo de su capacidad y la capacidad de exportación ha llegado a su techo. En un momento en que la demanda global de petróleo se dispara debido a la crisis y los compradores internacionales están desesperados por encontrar suministros estables, Canadá es físicamente incapaz de mover suficiente producto para aprovechar la coyuntura de precios altos. La expansión del Trans Mountain finalmente se completó tras una década de teatro político, pero ha resultado ser insuficiente frente a la magnitud de la demanda. Mientras tanto, proyectos vitales como el gasoducto Pathways, valorado en $24,000 millones, siguen estancados en debates sobre evaluaciones ambientales y aprobaciones regulatorias. Mientras Canadá se pierde la burocracia, sus competidores internacionales están cerrando contratos de suministro a largo plazo con compradores asiáticos y europeos. El país observa cómo miles de millones de dólares en ingresos potenciales desaparecen, simplemente porque no ha sido capaz de construir la infraestructura necesaria para capturarlos. Además, se ha revelado un dato alarmante. Canadá es el único país del G7 que no cuenta con una reserva estratégica de petróleo, lo que convierte en una ilusión cualquier promesa gubernamental de liberar existencias para aliviar el mercado interno. El impacto de este aumento en los precios de la energía va mucho más allá de las gasolineras, adentrándose en las raíces mismas del sistema productivo. Los agricultores canadienses están viendo cómo los costes de los fertilizantes, que son productos de base petroquímica, explotan. Esto significa que cada fanega de trigo, cada cabeza de ganado y cada cartón de huevos cuesta ahora mucho más producirlo, y ese incremento se traslada directamente a los estantes de las tiendas de comestibles. La inflación de los alimentos, que ya era motivo de indignación entre la población,
está a punto de empeorar significativamente, y no existe ninguna palanca política en Ottawa que pueda detener este proceso a corto plazo. Las provincias que no están posicionadas para obtener regalías de los recursos naturales son las menos propensas a absorber estos costes, dejando que sean los consumidores quienes carguen con todo el peso de lo que se perfila como unas semanas extremadamente difíciles. La percepción ciudadana es de una vulnerabilidad absoluta, como señalan algunos residentes. Aunque el país no esté en guerra física, los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de un conflicto bélico a través de precios que no dejan de subir. Las empresas de transporte también están siendo aplastadas por la situación. Las firmas de camiones que mueven mercancías por todo el vasto territorio canadiense están pagando precios premium por el diésel en cada ruta, y esos costes apenas pueden ser absorbidos durante unos minutos antes de ser repercutidos directamente a los minoristas, quienes a su vez los trasladan a los ciudadanos. Toda la cadena de suministro se está reajustando al alza en tiempo real, y las personas al final de esa cadena, las familias trabajadoras, no tienen a quién pasarle el coste. Solo pueden absorberlo a costa de sus ahorros, aumentando su deuda en tarjetas de crédito, sufriendo estrés hipotecario y reduciendo sus compras discrecionales. Este frenazo económico se retroalimenta a sí mismo. El informe de empleo más reciente ha sido calificado de catastrófico, revelando que el país perdió 84,000 puestos de trabajo en un solo mes, una de las caídas mensuales más graves jamás registradas fuera del periodo de la pandemia. Desde Noruega, el primer ministro Mark Carney intentó desviar la atención culpando los aranceles impuestos por Estados Unidos, argumentando que la incertidumbre asociada a las acciones comerciales del país vecino está provocando grandes ajustes en la economía canadiense. Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a una población que ve cómo el mercado laboral que el gobierno presentaba como prueba de resiliencia se está desmoronando ante sus ojos. Las empresas, enfrentadas a costes energéticos más altos, márgenes de beneficio más estrechos y una demanda incierta, están tomando la decisión lógica de recortar personal, congelar las contrataciones y retrasar cualquier plan de expansión. El momento no podría ser peor, ni política ni económicamente. La tensión en el Parlamento es máxima. Se han producido enfrentamientos dialécticos donde miembros del gobierno han intentado vincular la crisis de la vivienda con el conflicto en Irán, una afirmación que ha sido duramente criticada por la oposición, que señala que Canadá no importa materiales de construcción como madera o cemento desde Oriente Medio. Pierre Poilievre, líder de la oposición, no está dejando pasar este momento y lleva años señalando la paradoja energética de Canadá. Su argumento de que un país con tanta riqueza petrolera no debería tener ciudadanos luchando para calentar sus hogares o llenar sus tanques está resonando ahora con más fuerza que nunca, respaldado por cifras reales y tangibles que afectan a la vida diaria. Por otro lado, el NDP presiona desde una dirección opuesta, exigiendo impuestos a las ganancias extraordinarias de las corporaciones energéticas y demandando alivio para el coste de vida, enmarcando la crisis como una prueba de que los beneficios empresariales se priorizan sobre la gente trabajadora. Carney se encuentra atrapado en un fuego cruzado político sin respuestas claras, porque la cruda realidad es que ya no quedan soluciones fáciles. Se sabe que cuando los precios de la gasolina suben, los consumidores deben destinar más dinero a ese rubro, lo que implica menos dinero para otros sectores o una erosión de los ahorros. La magnitud de esta debilidad del consumo y su duración son todavía una incógnita. A esto se suma el debilitamiento del dólar canadiense, lo cual no es una abstracción financiera, sino un problema con consecuencias concretas e inmediatas. Un dólar débil significa que cada importación se vuelve más cara, y dado que Canadá importa enormes volúmenes de bienes de consumo, electrónica y alimentos que no pueden producirse internamente, los costes suben automáticamente.
Esto crea un bucle de retroalimentación peligroso. Los precios de la energía impulsan la inflación. La inflación debilita la confianza. El dólar cae. Las importaciones cuestan más y la inflación vuelve a subir. Romper este ciclo requeriría acciones agresivas que, en este momento, acarrean riesgos económicos enormes. Si el precio del petróleo se mantiene alrededor de los $100 por barril, la previsión es que la inflación se sitúe persistentemente por encima del 3%. Los mercados de crédito también se están endureciendo. Los bancos están reevaluando el riesgo en sus carteras hipotecarias, préstamos comerciales y créditos al consumo. Aquellos canadienses que ya están al límite con hipotecas de tipo variable se enfrentarán a condiciones de renovación que no tendrán nada que ver con lo que firmaron originalmente. Las pequeñas empresas que se endeudaron para sobrevivir a los años de la pandemia se enfrentan ahora a costes operativos que han explotado mientras su base de clientes gasta cada vez menos. Esta combinación de crédito restringido y costes elevados es el caldo de cultivo ideal para el cierre de negocios y el aumento del desempleo. Las señales de alarma ya son visibles. En lugares como Nueva Escocia, los ciudadanos se despertaron con ajustes de precios que añadieron 7 centavos adicionales por litro de un día para otro. La historia se repite en todo el país, con precios en la costa oeste acercándose a los $2.17 y en la costa este superando el $1.88, situando el promedio nacional en $1.73 por litro. Incluso el sector del gas natural licuado, que se suponía sería un punto brillante para la economía canadiense, está bajo presión. Con las naciones europeas buscando desesperadamente alternativas al gas ruso y la demanda asiática creciendo, las exportaciones de gas licuado representaban una oportunidad de ingresos mayor. Sin embargo, la misma inestabilidad geopolítica que destruye los mercados petroleros está golpeando al sector del gas a nivel global. Las instalaciones en Qatar están bajo presión y los precios internacionales son extremadamente volátiles. Debido a que la infraestructura de exportación de Canadá para este recurso aún está subdesarrollada, esta potencial tabla de salvación está siendo estrangulada antes de que pueda ofrecer un alivio significativo a la economía nacional. La guerra en Oriente Medio y el cierre efectivo del Estrecho de Hormuz por parte de Irán han hecho que los precios del petróleo suban un 57% solo este mes, generando un efecto dominó en las cadenas de suministro globales que afecta desde el precio de los combustibles hasta el de productos básicos como shampoo, desodorante o ropa, todos los cuales contienen derivados del petróleo en sus procesos de fabricación o transporte. Las opciones del gobierno se están agotando rápidamente. En Ottawa se discuten subsidios y reembolsos energéticos, pero cada dólar gastado en alivio para el consumidor se suma a un déficit que ya es significativo. Aumentar la deuda pública en un entorno inflacionario es particularmente peligroso porque puede acelerar las mismas presiones de precios que el gobierno intenta mitigar. También surge la cuestión de la infraestructura a largo plazo. Oleoductos, terminales de gas y redes de transmisión requieren una inversión de capital masiva en el momento exacto en que el endeudamiento gubernamental es más caro y políticamente cuestionado. La ventana para tomar decisiones correctas se está cerrando y la voluntad política no parece estar a la altura de la urgencia de la situación. Lo que Canadá experimenta hoy es el resultado directo de haber tratado la política energética como un balón de fútbol político durante 2 décadas. Cada oleoducto cancelado, cada revisión ambiental retrasada y cada terminal de exportación bloqueada se ha traducido en daños económicos en tiempo real. Mientras otras naciones como Noruega o Australia construyeron infraestructuras y capitalizaron sus recursos energéticos, Canadá desperdició sus oportunidades en batallas políticas interminables. Ahora, Canadá se presenta ante el mundo como un gigante energético, con recursos vastos, pero sin la infraestructura necesaria para respaldarlos, viendo cómo miles de millones en ingresos se le escapan de las manos.
El coste de esta inacción no es solo económico, sino que implica una pérdida de influencia global, mientras los canadienses de a pie sienten el dolor en sus bolsillos. Aunque el gobierno intenta refugiarse en que los problemas son globales y fuera de su control, la realidad es que otras economías no están experimentando la misma contracción. Las familias que hoy se sientan a la mesa para intentar descifrar cómo cubrir el coste de la comida, la hipoteca, la calefacción y el transporte, mientras uno de sus miembros acaba de ser despedido, no ven abstracciones en documentos políticos. Ven el coste real de un fracaso sistémico. Canadá es una potencia energética que parece no poder mantener sus luces encendidas ni hacer que la vida sea asequible para su propia gente. Ningún comunicado de prensa gubernamental podrá cambiar esta realidad. La crisis ha llegado, el daño es real, y el ajuste de cuentas por cada mala decisión tomada en el pasado